Palantir es la empresa más inmoral y antiética que existe en el mundo. Palantir está dirigida por un sociópata. Alex Carlton para mí es un hombre que debería estar en un hospital psiquiátrico, pero de inmediato es un hombre que dijo, nosotros proporcionamos datos, ayudamos a las personas a ejercer su poder y a veces también a matar a otras. Quien decide así sobre la vida de otros no debería ocupar ni ejercer cargos públicos. Palantir recopila datos para el ejército ucraniano y las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza, por lo que también es corresponsable de los crímenes que ocurren allí. Acaba de describir a Palantir como la empresa más despiadada que existe. Invertir en Palantir hace cómplices a los inversionistas, porque en muchísimos canales de YouTube hasta hace poco decían que invertir en esta plataforma daba un rendimiento enorme y que era la mejor empresa. Pero siento que ahí falta el componente moral. Sí, esa falta de todos modos, Nacho, si solo se trata de invertir por el beneficio propio. Sabemos que en Alemania, por ejemplo, la empresa más rentable en los últimos años ha sido Rheinmetall. Rheinmetall construye fábricas de armamento en Ucrania, en zonas de guerra. O sea, están haciendo cosas que ni siquiera en los tiempos más oscuros de la historia alemana sucedieron. En ese tiempo nadie pensó en poner fábricas de armas alemanas en Rusia o Ucrania. Eso es totalmente inmoral. Y cualquiera que invierta en algo así debe aceptar que se le acuse de ser cómplice de que allí mueran personas y de que inocentes sean asesinados. El fin de semana leí otra cifra preocupante. No son cifras conspirativas ni de Hamas, sino confirmadas por las fuerzas de defensa de Israel. El 83% de las víctimas en Gaza son civiles, principalmente mujeres y niños. Más de 100.000 han sido asesinados. Además de aquellos que todavía están bajo los escombros o que quedarán lisiados de por vida o que en los próximos días o semanas también serán asesinados. ¿Es este el peor genocidio? ¿Por qué la comunidad internacional, especialmente Alemania, observa sin actuar? ¿Por qué ningún político se posiciona de manera clara hacia el exterior? Evidentemente, el gobierno israelí, junto con el servicio secreto israelí, tiene mucho poder detrás de escena. Bueno, en Estados Unidos es relativamente claro, ahí está la organización Comité de Acción Pública Americano-Israelí, que es el Comité de Acción Pública Americano-Israelí. Ellos disponen de una cantidad increíble de dinero y sobornan a casi todos los políticos, especialmente del Partido Demócrata, pero también a muchos políticos del Partido Republicano. Entonces, ellos influyen directamente con dinero en la política de allá. En Alemania simplemente juegan con la supuesta culpa heredada porque el régimen nazi en ese entonces cometió atrocidades contra los judíos por millones y así movilizan más o menos los sentimientos de culpa en las personas. Pero lo interesante es que el dinero israelí juega un papel importante en el mundo. También hay que decir que el judaísmo siempre ha estado relacionado con el dinero, o sea, los grandes prestamistas del pasado siempre fueron los judíos. Y eso es algo que hoy en día simplemente ya no se puede decir, porque de inmediato te tachan de antisemita. Pero eso es simplemente un hecho. Y está claro que Israel tiene mucho poder. Porque si todo el mundo está observando un genocidio de la manera en que está ocurriendo ahora, entonces debe haber alguna fuerza detrás que impida que estas protestas se hagan públicas. No solo observan, también están reprimiendo protestas directamente, como ayer. Ayer, por ejemplo, en Internet había un video de un pastor en Oxford que sostenía un cartel diciendo que lo que está pasando en Gaza es un crimen. El hombre fue tirado al suelo por la policía y luego se lo llevaron. Eso ocurre en Inglaterra, en universidades de Estados Unidos y también en Berlín. A las personas que solo están manifestándose por una vida libre para los palestinos, inmediatamente las tachan de antisemitas y la policía las ataca de inmediato. O sea, eso ya es un crimen increíble y enorme. Lo importante es que no se confunda siempre eso con la fe judía. La fe de una persona es un asunto privado. Y el hecho de que alguien sea judío no significa que tenga la culpa de lo que pasó. Sin embargo, los sionistas, eso es otra cosa. Hay que diferenciar muy bien entre el sionismo y el judaísmo. Son dos cosas completamente distintas. El sionismo no es otra cosa que un crimen. Lo que en el siglo pasado costó muchísimas vidas y que ahora mismo en la Franja de Gaza también está costando muchas vidas. Y algo muy importante, en la Franja de Gaza el 50% de la población tiene menos de 18 años. Entonces es un crimen enorme contra el futuro de estas personas porque básicamente todos el millón de menores de 18 años están gravemente traumatizados y no podrán llevar una vida normal nunca más. Están llenos de miedo.
Eso no se le quita a una persona cuando de niño vio cómo mataron a algunos familiares, cómo se derrumbaron casas, cómo su propia escuela se incendió. Es un gran crimen lo que ocurre ahí. Netanyahu, Smotrich y otros son de los criminales más grandes de la historia mundial. Estoy de acuerdo, mencionó a Smotrich y Ben Gvir. Netanyahu es el menos dañino en ese gabinete. Pero si uno ve a los dos últimos y los busca en Google, son ultranazis que al final también determinan la política de seguridad en este país. Y nosotros en Alemania, de manera casi automática, siempre decimos que el gran desastre ocurrió aquí el 7 de octubre. Y todos los rehenes que fueron tomados ahí de alguna manera. Y yo siempre pienso, aquí no se trata de los rehenes, nunca se trató de los rehenes. Han sido usados como instrumentos desde el inicio. El 7 de octubre fue terrible, pero el conflicto empezó antes. Ya era la prisión de máxima seguridad más grande del mundo. Además, hay que decir, el 7 de octubre no fue lo que nos han hecho creer, o sea, el 7 de octubre. Es absolutamente imposible que haya ocurrido como el gobierno israelí quiere hacernos creer. Esa frontera, la mejor protegida del mundo, fue superada con tractores y aparatos voladores ligeros. Y por personas que se habían preparado para eso. Se sabe que en la Franja de Gaza cada llamada telefónica es escuchada por los servicios secretos israelíes. O sea, el servicio secreto israelí sabe al 100% exactamente lo que se está preparando en la Franja de Gaza. También esa tontería de que todo eso se preparó en los túneles es absolutamente increíble. Entonces es interesante que el ejército israelí no haya reaccionado en absoluto a ese atentado durante varias horas. Para mí esto solo es una reedición de Pearl Harbor. En ese tiempo los estadounidenses sabían que los japoneses atacarían la flota del Pacífico y lo permitieron. Mandaron a su propia gente, a 2.500 jóvenes soldados, directo a una muerte segura, solo para tener un pretexto para entrar después en la Segunda Guerra Mundial. E Israel necesitaba un pretexto para todo el enorme crimen que han cometido ahí desde entonces. Lo que acaba de describir es una clásica operación de bandera falsa. Por su parte, los israelíes, con ayuda de su servicio secreto, pueden lanzar bombas de precisión en el sur del Líbano, Irán u otros lugares y asesinar a líderes revolucionarios. Y luego quieren hacernos creer que no saben dónde están cientos de rehenes en algún lugar de Gaza. No tiene sentido para mí, sobre todo la frontera sin seguridad tantas horas. También he escuchado entrevistas de las fuerzas de defensa de Israel en los últimos meses donde decían que si un gato saltara de Gaza a Israel podríamos localizarlo de inmediato. Y eso fue una acción preparada durante muchos meses. Eso sin duda me resulta sumamente sospechoso. Exactamente. Y ahora lo siguiente. Usted mencionó hace un momento a Comité de Acción Pública Americano-Israelí. Comité de Acción Pública Americano-Israelí hasta hace algunos meses era una teoría de conspiración absoluta. Siempre decían que algo así no existía. Ahora todas las redes sociales han traído una dinámica nueva en los últimos meses y años. Y de alguna manera han erosionado el monopolio de opinión de los medios públicos. Y Netanyahu ahora quiere de alguna manera prohibir los canales de redes sociales. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, esa es la consecuencia lógica de quien vive de la mentira. Por supuesto, no tolera que la verdad se difunda en algún lugar. Y la verdad es que Comité de Acción Pública Americano-Israelí se ha vuelto muy poderoso y Comité de Acción Pública Americano-Israelí corrompe a toda esa gente con mucho dinero. Así que no me sorprende que el señor Netanyahu tenga que recurrir a este medio, pero así es. También nos muestra hacia dónde va el mundo. Así que tampoco vamos a vivir mucho tiempo más con las redes sociales en la forma en que existen actualmente. Entonces, si aquí se sigue impulsando el rearme, si se introduce el servicio militar, también se asegurará de que ciertos canales sean fuertemente restringidos. Lo noto en mis canales, por ejemplo, mi canal de YouTube está muy restringido. Me doy cuenta de que en X estoy siendo fuertemente restringido cuando comparto ciertos contenidos, así que no estamos lejos de eso. Señor Wolf, ¿qué consejo daría hoy a sus nietos sobre el futuro? ¿Cómo seguir fuertes y libres en un mundo cada vez más controlado? El primer consejo que les daría es que se informen lo mejor posible, pero con cada información que reciban siempre pregúntense, ¿de quién recibo esta información? ¿Y qué intereses tiene esa persona en darme esa información? Entonces lo importante es que estamos siendo inundados de información, pero aún así estamos bastante desorientados porque muchas veces no podemos clasificar bien esa información. Si uno se pregunta, ¿quién me da la información y cuáles son sus intereses? Entonces uno tiene una gran oportunidad de poder clasificarla de manera razonable y así obtener una imagen más o menos realista del presente. Ese sería el primer consejo que les daría. Lo siguiente es conectar con tantas voces críticas como sea posible, porque en estos tiempos es muy difícil ir por la vida solo como un luchador solitario.
Así que discutir lo más posible con otros, poner todos los problemas difíciles sobre la mesa y hablar de ellos, esos serían los consejos más importantes para mis nietos en este momento. Por supuesto, también hay que tener cuidado, no sé si esto sigue así, que de verdad se introduzca el servicio militar. Si realmente llega a haber una obligación forzada para los jóvenes que los lleven al ejército, entonces también les recomendaría urgentemente a mis nietos que se vayan del país. Señor Wolf, muchísimas gracias por la excelente conversación. Lo que aprecio de estas charlas con usted, señor Wolf, es que definitivamente usted no es una persona ingenua que sigue la primera narrativa que se le presenta solo para abordar temas que están de moda y son modernos, para recibir aplausos del lado equivocado o simplemente para alimentar su ego. Para mí, usted es una buena persona porque aborda temas incómodos y poco convencionales, aunque a veces lo malinterpreten. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia en la historia, mostrar actitud en lugar de dejarse celebrar de manera barata. Y por eso muchas gracias. Muchas gracias.